Estamos conectados con Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, para hablar de lo que acaba de suceder en el Congreso. Buenas noches, Zuliana. ¿Cómo estás y qué opinas de lo que ha pasado hoy día en la Comisión de Constitución? Buenas noches, Paola. Bueno, absolutamente predecible este mediodía que hacíamos conferencia de prensa y deducíamos un poco qué iba a pasar en la Comisión de Constitución y Reglamento. Avisorábamos que probablemente este texto se iba a aprobar con un maquillaje, con una especie de candado que según ellos han querido poner a la propuesta original del Ejecutivo, pero que termina siendo absolutamente lesivo para la actividad informativa. Te pongo un ejemplo claro, Paola, y a quienes nos están viendo. Mañana hay convocada una movilización en Lima. De aprobarse un proyecto de ley de esta naturaleza y la movilización de mañana, vamos a suponer, terminaría en un hecho de disturbios. Nosotros nos preguntamos como periodistas, ¿quién va a decidir? ¿Un fiscal, un juez? Si es que el periodista tiene responsabilidad en esta figura de instigar a disturbios. ¿Quién va a ser responsable, ¿no? ¿Quién va a determinar la responsabilidad? Eso es peligrosísimo en un contexto en el que hay una seguidilla de ataques a la prensa, no solo el número de agresiones que en su momento pudimos contabilizar, 207 agresiones desde el 7 de diciembre hasta fines de julio, algunas gravísimas privaciones de libertad de colegas de la prensa regional, en el caso de la irrupción a la Universidad de San Marcos, ese intento también desde el Ejecutivo de parametrar la actividad periodística con ese famoso protocolo para la cobertura en situaciones de disturbios del orden público. Hemos estado, si vamos a hablar del asedio permanente al que viene siendo sometido quienes ejercen actividad informativa en todo el país, hemos estado batallando 42 días contra una ley mordaza y como coloquialmente se podría decir, el Ejecutivo le pone en bandeja a un legislativo que tiene como blanco deliberado a quienes hacen actividad informativa este pedido de facultades, ¿no? A nosotros escuchaba en la tarde y ahora lo han vuelto a reseñar ustedes, esta declaración del presidente del Consejo de Ministros que dice, bueno, somos respetuosos de la libertad de prensa, queremos dejar zanjada esta legítima preocupación de la ciudadanía. La única forma, Paola, de dejar zanjada esta legítima preocupación es retirando este pedido del paquete de facultades legislativas que lamentablemente la Comisión de Constitución ha aprobado esta tarde, ¿no? La batalla viene ahora en el Pleno, pero insistimos, si queremos neutralizar absolutamente el riesgo, no hay maquillaje posible. La única forma de neutralizar un pedido expreso en el que se dice, porque esto es grave, es gravísimo que tú tengas una exposición de motivos para pedir facultades legislativas, donde no lo pongas en condicional, le atribuyas a algunos comunicadores el haber utilizado los medios de comunicación para instigar a disturbios y a la violencia. Ahí yo también me preguntaría que diga el Ejecutivo quién, ¿no? Sí. Claro, aquí es las protestas, en el marco de las protestas, uno a uno han tomado acciones para recortar el derecho de informar a los peruanos. Tenemos el protocolo que no se aprobó, pero tenemos el intento que ya se está haciendo en la práctica de pedir el carnet de colegiatura a los periodistas que están cubriendo, y una cosa muy grave que no se ha conocido hasta el día de hoy, que se está pidiendo a las radios, sobre todo las radios fuera de Lima, que están fuera, digamos, del foco de los medios nacionales, tanto a Radio Onda Azul y a Radio Guari, la lista de personas que entrevistan durante las protestas. Entonces, ¿qué se está pidiendo? Eso es un estado parametrado, es un estado en el cual que poco a poco ya aparece una dictadura de la información, donde nos tienen que decir el protocolo donde pararnos, si salimos a marchar o no, a quienes entrevistamos. Mejor que se ponga acá a mi costado Alberto Tarola y él haga el noticiero, porque eso es lo que está sucediendo. Y nadie se está dando cuenta de cómo se está ahora dando nuestra democracia al criminalizar la libertad de expresión.
Y no se llegó a conocer, Paola, la versión original, por lo menos no se hizo pública, la versión original de propuesta del Ejecutivo para el protocolo de cobertura de situaciones de alteraciones del orden público. Pero una de las cosas que el Ejecutivo planteaba, y es bueno comentarlo con la ciudadanía, es que ellos decían de que los periodistas no deberíamos entrevistar manifestantes, porque decía que si no entrevistamos manifestantes, minimizamos el riesgo de poder ser agredidos por aquellos que ejercen su derecho a la protesta. Eso disparó todas las alarmas de alguna de las instituciones que en ese momento estaban en la mesa, porque no puede haber cosa más contraria a la libertad de prensa que decirle a un periodista a quién debe y a quién no debe entrevistar. Además, decírselo por norma, ¿no? O sea, generar una prohibición expresa. Nosotros estamos realmente preocupados en la Asociación de Periodistas, no solo por esta seguidilla de ataques que vienen de diversos poderes del Estado, sino porque asumimos de que hay un ataque deliberado contra los medios regionales. Para nosotros es gravísimo que a una radio en el sur, Onda Azul, la Fiscalía de Prevención del Delito, le haya pedido la lista de los entrevistados. Nosotros decimos, además de que eso ya per se es una violación a la libertad de prensa, ¿qué pretenden? ¿Imponer un intento de censura? Decirte, mira, no lo puedes entrevistar por lo que vaya a declarar, o qué pretenden, solo intimidarte porque saben que no pueden ejercer censura. Entonces, ¿por qué me mandas esa comunicación, no? Y lo otro es, ¿será la única radio a la que le han enviado esa comunicación? Estamos intentando acopiar documentación que nos permita probar que probablemente esta no sea una práctica aislada de una Fiscalía de Prevención del Delito, sino una práctica bastante generalizada en función a la actuación y a la cobertura que han estado dando algunas radios regionales, además de lo de Estación Guari, que a nosotros conectamos mucho este proyecto de ley, este pedido de facultades legislativas para criminalizar actividad periodística, porque tenemos información, hemos visto documentos, reportes de inteligencia referidos a la actuación de esta radio ayacuchana, ¿no? De a quienes se entrevistan, que dicen, ¿qué pretenden? ¿Atribuirle responsabilidad al periodista por los dichos de un entrevistado? No, claro, con este la proyecto, situación es muy complicada. En la conferencia de hoy día en la Asociación Nacional de Periodistas, una de las cosas que se comentó fue que se han juntado el hambre con las ganas de comer, ¿no? Es Otárola haciendo este proyecto de ley frente a un Congreso que odia a la prensa y que por un tubo pasa este proyecto. De una ya pasa y lo que sigue es lo peor, porque una de las cosas que sigue después de esto es que mañana se reinician las protestas. ¿Qué te garantiza como periodista que no te vuelva a pasar lo que nos pasó a comienzos de año, que no se puede informar lo que se está informando? Y sobre todo yo siento que fuera de Lima es donde está pasando lo más duro para hacer periodismo, ¿no? Y eso yo creo que allí no hay manera de contar lo que está pasando, salvo que garanticemos que nuestros periodistas estén haciendo su labor bajo un sistema de seguridad que garantice su vida. Cuando le quitas la libertad a nuestros colegas, afectas libertad de expresión, y iniciativas de esta naturaleza, Paola, terminan infundiéndote miedo. Tengamos en cuenta de que los periodistas en regiones no tienen a las grandes corporaciones mediáticas detrás que pueden garantizarle una debida defensa legal. Muchas veces son colegas que llevan adelante sus iniciativas informativas en plataformas digitales o gente que concesiona espacios en radio y en televisión. Este tipo de iniciativas, ¿cómo no te va a generar por lo menos miedo frente a la posibilidad de quedar involucrado en alguna de estas investigaciones de persecución, entre comillas, del delito? Nosotros ya lo vemos, Paola, con colegas. Hace unos días tuvimos que acompañar a un colega que víctima también del acoso judicial, llevado a tribunales a consecuencia de sus investigaciones, y el colega nos decía, no he podido dormir, o sea, quiero concentrarme en mi trabajo y estoy pensando qué me va a preguntar el juez, ¿no? Uno a veces dice, no, preso no va a acabar, ya, pero el drama es todo el proceso, el agotamiento que te genera
el proceso mismo, ya que es igual, lo vimos con la ley Mordaza. Yo no voy a ser infidente de decir, de declarar la identidad de mis colegas, pero yo he tenido colegas de regiones que en medio de la discusión de la ley Mordaza me decían: colega, puedes ver esa nota, no vaya a ser que incurra ahora que el Congreso está cambiando. Ese miedo es lo que quieren instaurar, Paola, porque estas son iniciativas que probablemente pasó con la ley Mordaza 42 días, probablemente nos tengan en vilo varias semanas, pero lo que hacen es notificarte, ¿no? Decirte: estoy ahí, tengo el poder para ¿Qué es lo que sigue? esto. ¿Qué es lo que sigue, Zuliana, para cerrar? Ah. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué van a hacer con esto? Porque esto es el pleno. O sea, ¿qué van a hacer? ¿De nuevo hacerles vigilia a los congresistas, conversar con ellos, explicarles? Qué agotador, ¿no? Qué agotador, claro, Paola, qué agotador. De verdad te juegan al cansancio, porque ahora volvemos al pleno, ¿no? Y volvemos a todo esto que ya hemos vivido, que es demostrar cuál es la afectación que hay a libertad de expresión y a derechos fundamentales, la incoherencia jurídica incluso, Paola, porque nuestro asesor legal nos decía: no es posible delegar facultades legislativas, no es posible que a través de un decreto legislativo tú puedas menoscabar derechos fundamentales, ¿no? Entonces viene y también una pasa situación a las redes sociales también, directa, ¿no? agotamiento. También sí, por supuesto. Todos los, sin ser comunicadores, ya están fregados, se ¿no? criminaliza la expresión, Paola, se criminaliza la expresión, porque podemos ser los comunicadores, pero podría ser cualquier persona que en su derecho natural de ejercitar su derecho a la protesta puede hacer una convocatoria a una marcha. Esa convocatoria a una marcha ya per se es una instigación a los disturbios, a la violencia. Estamos en una situación bien compleja, subrayo, hay una situación, y hay que decirlo categóricamente, de asedio a la actividad informativa, al periodismo, y sabemos por qué somos un blanco deliberado. Lo que quieren es restringir al máximo la posibilidad de cobertura informativa en protestas. Lo que no se quiere es tener a periodistas en primera línea que puedan documentar lo que son violaciones a derechos humanos, porque tarde o temprano lo que estamos viviendo terminará en tribunales internacionales, Paola. Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias, Zuliana, y hasta la próxima.